Job, capítulos 37 y 38. Capítulo 37. Vuelve Eliú a enseñarle a Job acerca de las tormentas y cómo Dios se manifiesta a través de las tormentas. El capítulo anterior, él empezó esta idea y la va a continuar. De los versos 1 al 5, Eliú dice que Dios, su voz se escucha a través de lo ruidoso de una tormenta, ¿no? Eliú sentía que Job necesitaba una buena dosis de la grandeza de Dios porque él no entendía que Dios era más grande que él y por eso le estaba exigiendo respuestas. Hay un texto que dice ahí, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Todo eso está correcto, ya que Dios va a retomar esto que Eliú le está diciendo en su respuesta a Job en el capítulo que continúa, ¿no? De los versos 6 al 13, le dice Eliú a Job lo que la voz de Dios puede hacer. Solo su voz, él no necesita de sus manos, o solo con su voz él puede. Dios ordena a la nieve, a la llovizna, a los aguaceros torrenciales. Su aliento hace el hielo y congela las aguas. Entonces todo eso lo hace con el poder de su voz. Y es correcto, Él es un Dios glorioso, ¿no? Todas estas figuras poéticas de verdad que son hermosas para considerar que no somos nada nosotros delante de un Dios todopoderoso y justo y bondadoso. De los versos 14 al 18, Eliú le dice a Job, no sabes tanto como crees. O sea, detente, le dice, y considera las maravillas de Dios. Y se lo hace claro, él le dice, escucha esto, Job. Sus amigos nunca le dijeron su nombre directamente. Sus discursos eran un poco, pues solo indirectas. En el caso de Eliú, el más joven y más soberbio, él sí es muy duro y le dice, escucha esto, Job, tú no eres tan sabio como crees. De los versos 19 al 24, Eliú le dice a Job, deja de tratar de hablar con Dios y simplemente teme a su poder. Muéstranos qué le hemos de decir, le dice Eliú. A ver, le está confrontando a Job, ¿no? Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos. Eliú vuelve su tema a la distancia y trascendencia de Dios, ¿no? Quería disuadir a Job, quería detener a Job en su insistencia de una audiencia o explicación de Dios. Y en todo esto vemos que es correcto. Nosotros no podemos pedirle a Dios explicación. Él es grande, Él es poderoso. Y aunque estemos sufriendo y llenos de dolor porque vienen cosas muy difíciles a veces en la vida, debemos seguir confiando en la grandeza, poder y amor del Creador, del que nos dio la vida. Bueno, pasemos al capítulo 38. Termina de hablar Eliú. Estas fueron las últimas palabras de Eliú en el 37. Y en el 38, finalmente Dios le habla a Job. Pasaron 35 capítulos ya, en donde Dios ha estado ausente del relato y aparece en el capítulo 38. Dice el verso 1, Jehová le habla, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Jehová le habla a Job desde un torbellino, desde la misma tormenta que estaba Eliú declarando, desde ahí mismo Dios le habla. Le dice, versículos 2 al 3, Dios le pide cuentas a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es decir, todos estos consejos no tenían sabiduría, aunque había en ellos verdades muy importantes de las cuales conocemos a Dios y vemos a Dios. Para el fin, el propósito por el cual estaban aconsejando a Job, pues no había sabiduría, porque no sabía, nadie de ellos sabía por qué Job estaba pasando lo que estaba pasando. Le dice Dios a Job, yo te preguntaré y tú me contestarás. Job había insistido que Dios tenía que contestarle a él. Bueno, Dios se la cambia, ¿no? Aquí en esta respuesta, porque es una respuesta de Dios, todos los versos que siguen, no hay un orden como el que quisieran los amigos de Job o Eliú o el mismo Job. Dios no va a contestar como Job quiere. Dios va a contestar como él quiere. Por eso es Dios. Así que ustedes van a ver que a partir de los versos 4 en adelante, Dios cuestiona a Job acerca de lo que él no sabe. De los versos 4 al 7,
él le pregunta, ¿conoces tú los secretos de la creación del mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba, es decir, los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, que en la creación Dios le está diciendo, los ángeles lo vieron, alabaron a Dios por su grandeza, pero ninguno de ellos cuestionó a Dios como lo estaba haciendo Job. De los versículos 8 al 11, le pregunta si conoce los límites del mar. De los versos 12 al 18, le pregunta, ¿entiendes tú la naturaleza de la tierra? De los versos 19 al 24, le pregunta, ¿comprendes la naturaleza de la luz, la oscuridad y el cielo? Wow, es de verdad que le está dando con todo, ¿no? A Job, porque lo está poniendo en su lugar. Dios no está alejado de su dolor de Job. Dios va a glorificar su nombre. Dios está cuidando de Job, pero le tiene que enseñar a Job que él no puede a estar al nivel de Dios. No podemos estar al nivel de Dios. Y estas preguntas nos hacen entender eso. De los versos 25 al 30, él le dice, ¿entiendes la naturaleza de la lluvia y sus efectos? De los versos 31 al 33 le dice Dios, ¿conoces la naturaleza de las estrellas, de las constelaciones? Hoy en el siglo XXI no entendemos eso todavía. No entendemos todas las estrellas, ¿no? De los versos 34 al 38, ¿conoces la naturaleza de las nubes, el clima y la mente humana? Y de los versos 39 al 41 le pregunta, ¿entiendes tú y dominas todo el reino animal, todos los animales? Aquí podríamos decir que Job sabía mucho, pero no lo sabía todo. Es igual con nosotros, no sabemos todo, así que lo que nos queda es tener una posición humilde y confiar en Dios, que es el Todopoderoso.